Muerto esta mañana en un espectacular accidente de tráfico en el que han colisionado 5 camiones, uno de ellos cargado de ácido sulfúrico. El suceso ha ocurrido en el Alto de Somosierra, en su vertiente de Segovia, en el kilómetro 900 de la Nacional 1 Madrid-Burgos. El accidente se produjo a las 7:15 de la mañana de hoy en el kilómetro 94 de la carretera de Burgos, cuando un camión con ácido sulfúrico, carga altamente peligrosa, se disponía a adelantar a otro vehículo, chocando con el que venía de frente y cuyo conductor ha resultado milagrosamente ileso. La preocupación de bomberos y Guardia Civil está en averiguar dónde puede encontrarse el niño que viajaba en el camión. Esto te pone aquí a favor del aire con una grúa que lleva una pluma de 60 metros y no pasa nada. Se arramará en la carretera, se arramará donde sea. Pero habrá que saber si hay una persona, si está muerto, si el tío se hubiera visto debajo del camión. Muerto, no pasa nada. Sigue sin aparecer el niño que, según se supone, viajaba con sus padres en el camión cisterna siniestrado días pasados en el puerto de Somosierra, en Madrid. Aunque no hay ninguna pista, continúa la búsqueda del niño por la Guardia Civil, la Cruz Roja y los familiares del pequeño. Estamos en el kilómetro 94-500 de la carretera Nacional 1, en el puerto de Somosierra. Aquí mismo es donde se pierde la pista del niño Juan Pedro Martínez. Ese niño que parece ser iba en el camión cisterna que sufrió un accidente cargado con ácido sulfúrico el pasado miércoles. Y hoy, 10 días después, todavía continúa la búsqueda. Allí mismo, donde están viendo ustedes, la Guardia Civil ha establecido el punto de partida de todos los rastreos. Yo creo, y debo insistir en lo que he dicho siempre, que quizás no viniera, pese a todo, no viniera en el camión. 10 días después, casi un año después, no se sabe nada de Juan Pedro Martínez. En la agenda de informe semanal figuraba el nombre de Juan Pedro Martínez. María Victoria Martínez y Gaby Laborie se pusieron a trabajar para ver en qué había quedado toda esa historia. Nos dijimos, que era muy difícil que un niño de 9 años desapareciese un buen día sin dar señales de vida. Tras varios meses de investigaciones, este es su trabajo. El 24 de junio de 1986, Andrés Martínez llegó a casa de sus suegros en Los Cánovas a tiempo para celebrar el santo de su hijo Juan Pedro. Los Cánovas es una pedanía del ayuntamiento murciano de Fuente Álamo. La mayoría de sus 400 habitantes se dedican al cultivo de la uva de mesa, pero Andrés Martínez conducía camiones. Había sido camionero antes de casarse con Carmen Gómez y tras unos años dedicado a la cría del cerdo, volvió a la carretera en enero del 86. Andrés tenía su propia casa, un chalet nuevo que pagó casi enteramente su suegro, pero sus continuas ausencias hacían más cómodo para su mujer vivir con sus padres. Aquel día de San Juan, el camionero debía recoger a su familia para llevarla consigo. Antes lo había hecho alguna vez, pero nunca llevando el camión cargado. En esta ocasión se trataba de premiar los resultados escolares de Juan Pedro. El expediente escolar del niño, que contaba 9 años, afirma que tenía una inteligencia, atención e imaginación medias y una memoria alta. Juan Pedro era un chiquillo que tenía un carácter muy extrovertido, era muy afable y lo que más puede decir que predominaba en él era que era un chiquillo que ayudaba mucho a sus compañeros. Era un buen amigo mío y buen salvaje. El camión cisterna de Andrés había quedado aparcado en una gasolinera de Cartagena. A las 7 de la tarde, toda la familia subió al Volvo F12, comprado 6 meses antes de segunda mano, y emprendió camino a Bilbao. Gracias al tacógrafo, un aparato que registra en un disco de papel las horas de recorrido, la velocidad y las paradas, se ha podido reconstruir con exactitud el viaje de la cisterna. A las 9, la familia se detuvo en la Venta del Olivo, cerca de Cieza. Por un compañero de Andrés que coincidió con ellos, sabemos que Carmen no bajó del camión.
A las 12 y 12 minutos llegaron a Las Pedroñeras, donde permanecieron algo más de media hora. A las 3 de la madrugada, el camión llegó a esta gasolinera, a la entrada de Madrid. Posiblemente Andrés aprovechó para descabezar un sueño, ya que la parada duró 1 hora y 13 minutos. A las 5 se produjo una detención de solo 2 minutos en San Agustín de Guadalix, y 20 minutos después, la familia paró a desayunar en el bar Aragón, a 45 kilómetros de Madrid. Estaba dentro de la barra sobre las 5:30 a las 6 de la mañana y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron allí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. Felipe Alhambra fue, que se sepa, la última persona que vio juntos a los 3 miembros de la familia. Una hora y 5 minutos más tarde, exactamente a las 7 menos 25 de la mañana, el camión se estrellaba en la vertiente norte del puerto de Somosierra. Cuando subía para arriba, yo ya me imaginé que bajaría sin frenos. Por entonces la curva abajo ya intentó casi volcar y entonces yo le crucé un poquito el camión para que no me diera. Y luego ya subía otro camión detrás, que a ese ya se llevó el limpiaparabrisas. Y luego un poquito más a unos 100 metros, 150, ya fue cuando se tiró a los otros 2 que subían. Y él ya salió cruzado y dio el estruendo. Bajábamos en dirección de Segovia al puerto de Somosierra y a un medio kilómetro, 1 kilómetro de empezar a bajar el puerto, pasamos al camión este de la cisterna, que iba bastante despacio, a 20 kilómetros así por hora, y nosotros fuerte a 80 o así. Y le pasamos sin pensar nada de que nos iba a adelantar él, y a la llegada de donde fue el accidente nos pasó él y nos dio un golpe en el retrovisor y la aleta sin enterarnos de cómo fue apenas. Y entonces dio también al otro camión que iba adelante, que se subieron por el montículo dando vueltas y fue como quedó todo allí. La cabina del camión quedó completamente aplastada bajo el tráiler. Los cadáveres de Andrés y Carmen no pudieron ser rescatados hasta 10 horas después. Otro de los camioneros accidentados quedó con las piernas rotas. Pero lo que más inquietó de este accidente fue la contaminación provocada por el cargamento de la cisterna, 23 toneladas de ácido sulfúrico oleum que Explosivos Río Tinto enviaba a Bilbao a través de Químicas Meroño, propietaria del tráiler y quien pagaba el porte de Andrés. Una espesa humareda asfixiante se extendió por la zona al salir el ácido, que llegó hasta el río Duratón. La Guardia Civil cortó la carretera durante varias horas y se tardó casi 2 días en levantar los camiones. Los familiares de Juan Pedro, llegados desde Murcia, y que ya habían alertado sobre la presencia de Juan Pedro, supieron entonces que el niño no estaba entre los restos del camión, ni vivo ni muerto. Sencillamente, había desaparecido. Un año después, en el kilómetro 94-900 de la carretera Madrid-Burgos, perduran restos del accidente, marcas de rodadas, cassettes rotos, zapatos de las víctimas, hasta una manta en la que la familia trasladó ropas de Juan Pedro para ayudar a los perros en los rastreos. En un principio, se pensó que los padres pudieron arrojar al niño por la ventanilla antes del choque. Esa fue la primera hipótesis que se vino abajo. La Guardia Civil rastreó entonces la zona y la ha seguido rastreando hasta hace muy poco, sin ningún resultado. También un año después, la familia materna de Juan Pedro continúa sin admitir que el niño haya desaparecido para siempre. Desde aquel 25 de junio, el luto severo de los padres y los hermanos de Carmen tan solo se ha truncado por el nacimiento de un nuevo nieto. Los Gómez Legaz son un clan unido por fuertes vínculos afectivos,
reforzados en algún caso por matrimonios entre primos. Durante este tiempo, toda la familia ha mantenido una búsqueda tenaz. En la misma habitación donde solían dormir madre e hijo, se almacenaron miles de sobres dirigidos a todos los ayuntamientos, oficinas postales y colegios de España, con la fotografía de Juan Pedro. Esta la dejo aquí, su cartera, la que guardo como recuerdo de mi Juan Pedro. Además de las cartas expedidas gratuitamente por correos, la familia y algunos amigos han dedicado todos sus fines de semana desde hace 3 meses a colocar este cartel por todo el país. Pero Juan Pedro nunca apareció y la pregunta clave parecía obvia. ¿Estaba o no estaba el niño en la cabina del camión en el momento del accidente? Informe Semanal buscó tanto a los testigos directos como a otros que se cruzaron con la cisterna segundos antes del accidente y que pudieron haber visto el interior de la cabina. Ninguno de ellos vio nada. No. Yo a la velocidad que bajaba el coche no lo pude ver nada. No, ni el interior ni apenas nada, porque fue cosa de segundos. Sin embargo, existe un testimonio cuya veracidad queda en entredicho por las circunstancias en que se realizó. Según una llamada telefónica que recibimos hace 5 días, donde una señora que dijo que era la esposa de un camionero que le había visto de frente cuando ellos le faltaban segundos para estrellarse, esta señora dice que su marido les vio a los 3 dentro del camión. Si el niño se encontraba dentro de la cabina, existía la posibilidad de que hubiera sobrevivido al impacto del camión contra el talud, y hay un dato que podría apoyar esta suposición. En ese momento el parabrisas salió despedido hacia la antigua carretera, que está en un plano superior, y allí aparecía el parabrisas totalmente quebrado, ¿no?, pero ovalado, a una distancia pues, de unos 15 metros por ahí de donde clavó la cabeza el camión. Bueno, esto sí es un cuerpo que va en la cabina, no con el cinturón de seguridad. Es posible que al encontronazo la presión pueda salir, es difícil, pero es posible. Naturalmente, esta hipótesis solamente podría mantenerse de haber alguna explicación para la posterior desaparición del niño. Al principio pasaron 2 o 3 turismos, pero yo creo que siguieron luego para abajo ya, porque quitamos nosotros unos chismes que había en la carretera y cruzaron para abajo. Y alguno que subió también se paró al lado un poquito y se marcharon antes que nosotros ya para arriba. Llegó a unos 5 o 6 minutos de pasar esto, llegó una furgoneta que paró a nuestra altura. Y entonces nos preguntó el señor, que se bajó un señor de la furgoneta, si podía hacer algo por los heridos, que su mujer era enfermera. Entonces se bajaron, estuvieron viendo al herido, pero no pudieron hacer nada porque tenía las piernas rotas y tal. Entonces no era una cosa de urgencia. ¿Pero se lo podría haber llevado sin que vosotros lo vieseis? Sí podía haberse llevado, porque había una nube de polvo bastante grande. Desde el pasado mes de octubre, en que la familia conoció por primera vez la existencia de esta furgoneta, sus esfuerzos y los de la Guardia Civil se han dirigido a buscarla. Una Nissan Vanette de color blanco con matrícula española. Los datos sobre sus ocupantes no han servido hasta ahora para nada. El hombre era de una estatura normal, de flaco él, con bigote y el pelo negro, vamos, moreno y normal. Y la señora pues era alta, bastante fuerte y rubia. Y el señor también me fijé que tenía acento extranjero, que hablaba bien español, pero el acento extranjero. ¿Y la edad? La edad unos 30 años así. Que se lo pudo llevar otra persona, pero si ellos fueron los primeros que subieron allí, ellos sí que nos pueden dar la seguridad de si el crío estaba allí o no estaba allí. La desaparición de Juan Pedro Martínez es un caso extraño en el que las posibilidades lógicas se agotan en sí mismas cuando van conociéndose nuevos datos. El mismo accidente, en principio un caso típico de rotura de frenos, no ha podido ser totalmente aclarado. Ni la autoridad judicial tiene una respuesta afirmativa, ni nosotros no podemos aportarla, definitivamente. Por el equipo de atestados que ha visto yo las primeras diligencias, se apunta la supuesta avería en el sistema de frenos. La supuesta avería en el sistema de frenos. El camión no llevaba frenos eléctricos. Está prohibido en los transportes de materias peligrosas. Pero solo 2 meses antes del accidente, Andrés Martínez había gastado casi 700.000 pesetas en una revisión que incluyó también los frenos.
Las circunstancias extrañas comienzan media hora antes del accidente, en la subida a Somosierra. El tacógrafo acusa 12 paradas en un tiempo total de 23 minutos, distribuidas así: 6 paradas en 3 minutos, 3 en 1 minuto, otras 3 en 2 minutos. Son las detenciones características de un atasco, pero aquella mañana el tráfico era escaso. 3,5 kilómetros después de la última parada, el camión se estrelló. Yo no veo explicación ninguna, además en una subida y sin... No comprendo cómo ha podido ocurrir, porque es muy difícil que si un vehículo va cargado en una cuesta arriba haga estas paradas tan intermitentes y frecuentes. Ningún camionero para en una subida, ninguno, como no sea que el coche se le caliente o lleve una avería o algo. No, en 1 minuto no se arregla una avería. 1 minuto basta para mover esta palanca que regula o anula los frenos del tráiler según la carga. Una posición errónea hubiera dejado el camión a merced de las 38 toneladas de la cisterna. 1 minuto hubiera sido suficiente para que Juan Pedro abandonase el camión voluntariamente o por la fuerza. Estas especulaciones se asocian a la posibilidad de que el camión portase alguna carga ilegal. Hay el comentario que surge en la calle de que el transporte de droga entre la zona esta y el norte pues se hace a través de, la mayoría de ellos a través de los camiones. En algunos casos van en complot los propios choferes y en otros ni se enteran. Pero bueno, eso es el comentario que hay en la calle. Oficialmente no sé lo que habrá. No hay ningún punto objetivo en la investigación ni en la información que tenemos de poder relacionar a este tráfico de drogas ni una conducta anormal del propio del camionero. Yo no lo creía, pero bueno, como todo es posible y lo que yo no puedo ponerme en el puesto de nadie, entonces lo que hicimos fue buscar los extractos de cuenta de todas sus cuentas y revisar todos los ingresos y no había nada normal. La desaparición del niño podría indicar un intento de presión para obligar a Andrés a transportar algo, incluso una represalia en la que se viese mezclado por error. El día del accidente había en la misma ruta, según ha confirmado Informe Semanal, al menos 5 cisternas de Cartagena cargadas con productos peligrosos. La misma cisterna de Andrés, hoy arrumbada en Pozo Estrecho, en Murcia, llevaba llenos tan solo 2 de los 3 compartimentos estancos. La boca superior del tanque central, el que iba vacío, no se ha abierto desde el accidente. Cuando preguntamos en el juzgado de Colmenar Viejo acerca de este hecho, se dictó un exhorto de apertura que debe realizar el juzgado de instrucción de Cartagena. Durante 2 meses, Informe Semanal siguió las posibles explicaciones de una desaparición inexplicable. Ninguna evidencia entre muchas posibilidades. Había una que desde el principio había quedado descartada, que el niño se hubiera desintegrado por la acción del ácido sulfúrico de la cisterna. Tras los exámenes realizados entre los restos de la cabina del camión y alrededores, en la tierra, en el vegetal, no ha dado ningún resultado positivo, por lo tanto se descarta el que estuviera el cuerpo del niño calcinado entre los restos del accidente. Inmediatamente después del accidente, el Laboratorio de Criminología de la Guardia Civil realizó un experimento que, a petición de Informe Semanal, repitió el Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. El extremo de una pata de animal sometido a la acción del ácido sulfúrico pierde la masa muscular en pocos minutos. El hueso, por el contrario, permanece, si bien muy reducido, una vez que el ácido se ha convertido en otros compuestos y perdido capacidad destructora. Sin embargo, no podemos estar seguros de que el experimento reproduzca exactamente las condiciones del accidente. Para nosotros ha sido difícil reconstruir las circunstancias porque el secreto del sumario nos ha impedido acceder a datos y fotografías oficiales.
pero a través de personas que estuvieron aquella mañana en Somosierra sabemos esto. Los cuerpos de Andrés y Carmen salieron de la cabina como consecuencia del impacto. Hasta que fueron extraídos, tan solo era visible el cabello de Carmen. Del niño solo se encontró la suela de goma de las sandalias inmune al ácido. A Andrés se le sacó prácticamente semienterrado, muy afectado por el ácido. La cabina quedó reducida a una masa aplastada de 15 centímetros de alto, semisepultada por la cisterna. Esta quedó volcada, con las bocas de llenado hacia el talud. Una de estas bocas se abrió, dejando escapar el ácido. No sabemos durante cuánto tiempo fluyó este, pero debió de ser bastante, porque el líquido caía lentamente y salieron 10.000 litros de ácido. Si el niño quedó atrapado en el interior de la cabina, podría haber sido atacado por el sulfúrico. La posibilidad existe porque, tal como acabamos de demostrar en el experimento, el ácido con tiempo, porque claro, el niño ya tiene un cuerpo suficientemente grande, lo ha visto sobre todo de las fotografías, lo hubiera podido descomponer. Lo que ocurre es que a mí me parece muy difícil que se haya logrado producir un embalsamiento de sulfúrico tan grande como para que en ese volumen el niño se haya podido, aunque hayan sido 9 horas, se haya podido disolver allí. La cabina quedó doblada a lo largo de su parte posterior, donde van las literas y donde debe sentarse el tercer pasajero de un camión. Esta es la masa informe en que se ha convertido la cabina al ser abierta y transportada hasta un taller de desguace de Piñuecar. Aún hoy es posible apreciar la plancha metálica y curvada que pudo hacer un efecto de bañera, efecto acrecentado por la arena que se arrojó en la cuneta para formar un dique y evitar que el ácido llegase hasta el río. Todas las personas con las que hemos hablado han insistido en que bajo los restos del accidente salía tan solo un reguero semejante al de un grifo. Este reguero puede constituir la diferencia fundamental con el experimento de laboratorio. El ácido embalsado dentro de la cabina podía renovarse, manteniéndose constantemente activo. El proceso pudo durar al menos 10 horas, tiempo que se tardó en mover por primera vez los restos para rescatar los cadáveres de Andrés y Carmen. La cuneta por donde desaguaba el ácido fue cubierta con cal para sofocar los vapores tóxicos. Más tarde se removió toda la zona en busca de posibles restos de Juan Pedro. Pero aún hoy, una gran mancha negra sobre el suelo guarda memoria de los efectos del sulfúrico. De esta mancha y del interior de la cabina recogimos muestras que analizó personalmente el catedrático de Química Analítica de la Universidad Autónoma. El doctor Lucas Hernández utilizó este aparato, un analizador espectrográfico que registra la presencia de minerales. También se hicieron pruebas convencionales de laboratorio. El primer resultado destacable es que en la cabina hubo mucho ácido sulfúrico. La muestra más interesante resultó ser justamente la de la parte posterior de la cabina en la zona de las literas. La diferencia entre los componentes de la muestra de referencia y de la gran mancha, pues hay una diferencia quizá que podía considerarse como sospechosa, y es que en la segunda capa de la gran mancha, en la zona A, aparece un contenido en calcio ligeramente superior a la primera capa y con referencia a la muestra de referencia. Y al mismo tiempo se han observado, yo creo, indicios de fósforo, aunque esto en el espectrógrafo sale un poco dudosa el espectro del fósforo, puesto que al contener hierro las rayas del espectro están muy próximas y puede ocultarlo. En la muestra de la cabina posterior hemos encontrado también un incremento en el calcio y el magnesio. También hemos encontrado indicios, me atrevería a decir, trazas de arsénico. Y posteriormente hemos realizado un análisis químico, ya por vía química, del fósforo, y parece posible que exista algo de fósforo en la muestra de la cabina posterior. Lo que también hemos observado es que al realizar el espectro, al someter en el arco la muestra, aparece un olor característico de materia orgánica al ser quemada a alta temperatura, como es la que se produce en el arco. Un análisis posterior
confirmó la presencia de fósforo en la muestra de la cabina. Junto a una cantidad de calcio superior a la de otras muestras, podrían indicar la presencia de restos orgánicos. El arsénico podría venir del pelo y de las uñas, pero son trazas, evidentemente, porque la muestra pues, es pequeña y habría que hacer una comprobación posterior.